Saludos estimados alumnos, vamos a continuar estudiando teoría de sistemas psicológicos. En este cuarto video vamos a ver acerca de una de las dos corrientes más importantes que hemos tenido en la psicología o que tenemos en la actualidad, ¿sí? y que han moldeado, si se quiere, el pensamiento psicológico de la actualidad. Bueno, la primera es la psicología de la forma o de la configuración. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, queremos ver cómo las personas vemos o cómo las personas entendemos los fenómenos que suceden a nuestro alrededor, ¿sí? Esto justamente tiene por nombre la Gestalt, es un nombre que debe ser familiar para ustedes, ¿sí? En el cual nosotros vemos, explica la Gestalt, bueno, o trata de explicar que todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor las vemos no en su digamos en sus unidades digamos estructurales o lo que las compone, sino como un todo unificado. Es decir, por ejemplo, nosotros no intencionalmente no aislamos las sensaciones que tenemos alrededor de nosotros, sino que las entendemos como uno solo. Es decir, el hecho, por ejemplo, cuando vamos a un partido de fútbol en el estadio, entendemos eso, porque es muy diferente ver el partido por televisión que estar en el estadio, ¿sí? Cada quien juzgará cómo es, digamos, de mayor satisfacción para cada uno, pero justamente uno ve todo el compendio, lo que le gusta. O sea, a quien lo ve por la televisión se entiende, claro, por tener una oportunidad de ir al estadio, el que lo ve por la televisión entiende que, por ejemplo, es mejor para él ver el partido específicamente, quiere el replay, quiere ver cómo fueron las jugadas, los goles y todo. Entonces, él entiende eso de ahí, todo ese compendio como mejor para él. Pero en cambio las personas que van al estadio, en cambio les gusta la bulla, les gusta el ambiente, les gusta la emoción del momento de gritarlo ahí en vivo. Entonces justamente se entienden dos fenómenos parecidos que tienen, digamos, igual intensidad para las personas, pero lo ven como un todo. Es decir, no se aíslan, por ejemplo, porque ambos están viendo un partido de fútbol, no se limitan a eso, sino se limitan a los componentes que están alrededor justamente de ese mismo suceso, ¿sí? Y no lo ven aislado, lo ven como un todo. Todo ese todo les da una emoción diferente que los hace escoger una u otra opción. Entonces justamente eso lo cataloga como, digamos, como todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Todo es una forma unificada, ¿sí? Y son fenómenos organizados, unificados y coherentes, bueno, de cada quien para cada quien, ¿sí? Bueno, vamos a ver acerca de estos mismos principios que se dan dentro de la Gestalt, acerca de cómo nosotros vemos esos fenómenos o sucesos en uno mismo. Por ejemplo, en este de proximidad, nosotros que vemos aquí, originalmente son, como ustedes pueden darse cuenta, son 10 varillitas, pero nosotros vemos 5 unidades. ¿Qué quiere decir? Que estamos contando como una única unidad las dos varillitas, siguen en proximidad. ¿Por qué? Porque están juntos, porque están próximos. Todos vemos como un todo ahí, ¿sí? Y al verlos como a las 10 varillitas unidas una con otra, entonces lo estamos viendo como un todo, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta de que son 5 unidades, pero lo que en realidad son 10 varillitas separadas en forma ordenada. Entonces, por proximidad, las catalogamos en 5 unidades. El fenómeno de continuidad en la Gestalt, por ejemplo, se puede ver, ustedes pueden ver ahí un cubo, ¿sí? En el cual el cubo, realmente lo que vemos estamos viendo círculos entrecortados. Eso es lo que estamos viendo en realidad, desglosándolo en unidades, pero lo que nosotros en realidad estamos viendo es un cubo, ¿sí? Nosotros vemos un cubo, pero en realidad son círculos entrecortados. Entonces podemos ver la forma de un cubo, nosotros haciendo una continuidad de esos entrecortamientos para darle la forma. Nuestra mente lo dibuja. ¿Sí? En semejanza podemos ver 3 círculos, 3 cuadrados, 3 triángulos, 3 cuadrados, 3 círculos, 3 triángulos, 3 cuadrados. Entonces justamente nosotros vamos a ver eso, vamos a notar eso y vamos a ver que tienen la forma para abajo. Entonces nosotros los agrupamos por la semejanza que tienen. No las ubicamos en horizontal, sino en vertical. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Ustedes están viéndola y se dan cuenta mucho por la forma que tienen, ¿sí? Por la semejanza que tienen estos mismos, ¿sí? De forma vertical. Y por último, en cierre, nosotros por ejemplo vemos ahí que estamos viendo, bueno, muchos dirán vemos un triángulo, pero en realidad lo que vemos nosotros son 3 ángulos, ¿sí? Puestos juntos. Pero el cierre en mi cabeza permite que yo dibuje esas líneas imaginariamente y forme un triángulo. ¿Por qué cierre no es lo mismo que continuidad si tiene el mismo parámetro? Porque la continuidad es más compleja. Hablamos de una figura tridimensional en continuidad. En cierre simplemente lo que estamos haciendo es completando la partecita que le falta. Tomen en cuenta muy eso, que de acuerdo a la complejidad puede ser continuidad porque tengo que yo dibujar todo el cubo y sí, y acá es más fácil el triángulo, pues solo completo esa partecita. ¿Sí? Esos son los principios de la Gestalt y que dice que es el todo es más que la suma de sus partes. Vamos a pasar a una siguiente pensamiento
concepto que también tuvo trascendencia, que tiene trascendencia incluso en la actualidad, como es el psicoanálisis. Bueno, esto expresado en cada uno de sus autores que los vamos a ver. Pero ¿cómo nace el psicoanálisis? El psicoanálisis nace en respuesta a las enfermedades mentales que se daban en ese momento. Son formas de comportamiento diferentes de las personas que a veces son inconscientes, es decir, por ejemplo, cosas que no se las hace de una manera incluso impulsiva, ¿sí? Comportamientos que caen fuera del rango de las personas que habitualmente cómo se comportan son diferentes, ¿sí? También fueron denominados con distintos nombres. Por ejemplo, muchos tomen en cuenta que en ese tiempo se les decía quien tenía un comportamiento extraño o diferente, extraño entre comillas, se les decía brujos, que también eran víctimas de maldiciones, son histéricos, incluso en las mujeres muchos se determinaba, se utilizaba este término, son causas de neurosis o psicosis. Entonces justamente en respuesta a esto nació el psicoanálisis, como Freud como su principal exponente. Sin embargo, Adler y Jung, que fueron seguidores de Freud, también tienen gran influencia dentro de este pensamiento psicológico. Bueno, para Freud y para los tres, todos son procesos inconscientes. Sin embargo, Freud, su principal teoría hablaba acerca de la teoría del ello, yo y superyo. El ello, como las pulsiones inconscientes que tenemos cada una de las personas. El superyo, que es, digamos, todas las normas que están fuera de las personas, que, digamos, son las conductas sociales que son aceptadas socialmente, ¿sí? Y el yo, que es quien toma la decisión. Es decir, por ejemplo, podemos probar una contraposición del ello, contra el super yo, y el yo toma la decisión. Por ejemplo, si yo tengo hambre y no tengo dinero para comprar una manzana, por ejemplo, yo veo en una frutería la manzana y mi ello va a decir, cógela, tienes hambre. Pero mi super yo va a decir, no, es malo robar, es un delito. Entonces mi yo, por ejemplo, va a determinar, bueno, ¿qué juzgo primero? ¿Mi hambre, la necesidad de hambre que tengo, o el hecho de que robar está mal? Entonces el yo tomará la decisión. El líbido para las personas, por ejemplo, era la energía que es de naturaleza sexual, porque Freud hablaba mucho de naturaleza sexual, y ya ustedes lo pueden revisar también en las teorías psicosexuales de Freud acerca del desarrollo de los niños, en el cual decía que es lo que nos impulsa a hacer todo tipo de cosas, ¿sí? Que bueno, que está en el inconsciente también. Los procesos que utilizaban eran la hipnosis, la catarsis, el análisis de sueño, ¿sí? que le servían para sustentar su teoría. Bueno, Adler asimismo hablaba también de los procesos inconscientes, decía que la motivación es el jalón a la mejora y la superación personal, es decir, esa motivación que es intrínseca a las personas, que lo quiere, que llama a la superación y que no lo podemos, no es tangible en el foco de la conciencia, pero que nos permite hacer muchas más cosas que a la final me son beneficiosas para mí. Otras también pueden ser beneficiosas, pero de todas maneras he superado yo una etapa previa al estado en el que me encuentro actualmente. También decía que el orden de nacimiento de la familia determina, es decir, los hijos mayores son más independientes, los hijos menores son menos independientes, los hijos mayores fueron criados, digamos, de una manera en particular, los hijos menores de una manera un poco diferente. También hablaba acerca de esto, los complejos de superioridad e inferioridad, basado en esto, que es decir, que muchas personas se sienten superiores y otras personas también se sienten inferiores. No habría, y eso, justamente todo esto es intrínseco. Jung, en cambio, hablaba de una fuerza, un balance en estas fuerzas, ¿sí? Un poco más o menos a la analogía del ello, yo y super yo, ¿sí? También buscó la naturaleza del psique del hombre, porque él viajó mucho a través de diferentes lugares en los cuales trató de conciliar esos mismos aspectos dentro de las personas, de ver que, por ejemplo, qué en común tenemos de pensamiento que es inconsciente, y trató y encontró que muchos de nosotros tenemos el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. ¿Qué quiere decir el inconsciente colectivo? Es, por ejemplo, lo que culturalmente los heredamos cada uno a los otros y que lo tenemos presente siempre. Sí, y el inconsciente personal es cómo moldeamos esas herencias y cómo, digamos, le damos una forma propia. Es decir, por ejemplo, si en una cultura tienen por costumbre ponerse aretes, ¿sí? Yo decidiré en dónde ponerme el arete. O sea, colectivo es el arete, ¿sí? Y personal es la ubicación donde yo lo ponga, por hacer un ejemplo y una analogía. Entonces Jung decía que eso ya venía determinado por el inconsciente de las personas de acuerdo al medio en las que vivían, ¿sí? Bueno, por aquí vamos terminados esta parte. Les agradezco mucho su atención.